Bueno, ya me han presentado, con lo cual me voy a saltar esta diapositiva, porque además me han presentado muy bien. Y, a ver, esta tarde, al principio me comentó Paz que os hablara de comunicación y salud, de periodismo y salud, y yo le planteé la posibilidad de concretarlo un poco más en el periodismo enfocado al tratamiento de las noticias cuyos protagonistas son o los donantes o los trasplantados, ¿no? También los médicos y los cirujanos. Con lo cual, bueno, pues he centrado un poco la charla en ese asunto, ¿no? Y antes, 4 conceptos introductorios que todos los tenemos en la cabeza, pero que no está mal recordarlos. Y es para qué sirven los medios de comunicación. Pues para difundir información veraz, para destapar injusticias y corrupción, para divulgar el conocimiento científico, para ser altavoz de la sociedad, foro de opinión y de debate. Y el último punto que yo he señalado aquí, que tiene mucho que ver con lo que luego voy a contar, que es el fomento y la difusión de acciones solidarias. No solamente acciones solidarias es hacerse socio, hacer un donativo a Cruz Roja, también es tomar decisiones que vayan destinadas al bien común, como son los trasplantes, ¿vale? ¿Por qué somos importantes, entre comillas, los periodistas en el mundo de la donación y de los trasplantes? Somos intermediarios necesarios. Se ha demostrado por diversos estudios que la mejor manera de que haya cada vez más donantes, que las familias pierdan el miedo a donar, porque todavía sigue existiendo una tasa alta de personas que dicen que no, de negativas, cuando se les plantea la posibilidad de hacer un trasplante. ¿Cómo convencemos a esa gente? Eso es lo que se plantean desde las autoridades sanitarias. ¿Cómo les convencemos para hacerles ver que la donación de órganos es fundamental? Se han hecho campañas, hay varios ejemplos, sobre todo dos grandes campañas que se hicieron en Gran Bretaña y también en Alemania sobre donación y trasplantes de órganos. Aquí en España hubo alguna, hace ya muchísimos años, cuando la ONT empezó un poco a desarrollarse, ¿no? y a dejarse ver. Pero estas dos grandes campañas que se hicieron en Reino Unido y en Alemania dieron resultados bastante curiosos. Fueron campañas que duraron 6 meses, en televisión, en radio, pues todo el día, dona, con testimonios de donantes, o sea, de donantes no, de familias de donantes, con testimonios de trasplantados. Y en los 6 meses siguientes la tasa subió un 5%. O sea, digamos que parece que había dado sus frutos. Pero al año siguiente bajó un 15%. O sea, las campañas, la publicidad de las instituciones públicas en los trasplantes dan resultado cero o casi cero. Con lo cual, desde la ONT siempre se ha visto al periodista como un aliado, como un acompañante necesario para que las políticas de trasplantes se hagan realidad. Sobre todo con la labor pedagógica, es decir, cómo somos capaces de explicarles con el lenguaje que utilizan habitualmente los profesionales de la medicina, con sus tecnicismos, que es muy difícil llegar a la población. El periodista tiene ahí la responsabilidad de intentar traducir lo que ellos hacen y lo que dicen y por qué lo hacen. Y, bueno, la concienciación social. Es decir, si no hay una concienciación social, por muy buenos periodistas, perdón, por muy buenos médicos que tenga la sanidad pública, en el caso de los trasplantes es prácticamente imposible que haya éxito. Si uno llega a la puerta de urgencias con cualquier dolencia que sea operable o que sea tratable, seguramente habrá una tasa de éxito importante, ¿no? Ahí están los servicios que habitualmente hacen memorias. Este año hemos subido los índices de... Cada vez damos las altas más rápidas en las habitaciones, el coste paciente por habitación desciende, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en el caso de los trasplantes, eso no se da. O sea, necesitas que la sociedad colabore contigo. Tú puedes tener a Pascual Parrilla, que es uno de los mejores médicos del mundo y cirujanos, pero si la gente no tiene interiorizado que tiene que donar órganos, no le sirve de nada.
¿vale? Eso es muy importante y eso lo saben los médicos y cuentan con nosotros para que difundamos. No sé si aquí hay algún estudiante de periodismo o ¿no hay nadie de periodismo aquí? Bueno, pues lo cuento muy rápido, ¿no? Esto iba un poco más enfocado a ellos. Bueno, el gancho periodístico de un trasplante. Pues está claro que siempre es una operación impactante, que tiene un halo como de magia, ¿no? Eso, que le quiten a alguien un corazón y se lo pongan a otro y a los 3 días esté andando y hablando y comiendo y tal. Eso como que a la sociedad en general le impacta. Eso ha hecho que las donaciones estén aumentando, aumentan los trasplantes, pero nos estamos dando cuenta, y lo comentaba antes con el doctor Pablo Ramírez, que he tomado un café con él antes de esta charla, y es que los trasplantes corren un riesgo, y es que cada vez son menos noticias. No sé ¿cuándo fue la última vez que visteis en un periódico que habían hecho un trasplante? Salvo que sea una gran operación a nivel nacional, con 25 extracciones, y que movilizan a 500 personas. No sabemos nada de los trasplantes. Una vez al año, cuando sale el presidente, ahora la presidenta de la ONT, y nos dice, hemos superado un 15%, somos la primera potencia mundial, ¿vale? O sea, eso ya no suena como a repetido. Ya sabemos que las risacas son muy buenos, que cada vez hacen más trasplantes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no hay noticias de trasplantes. Bien. Con lo cual, corremos el riesgo de que todo lo que se ha avanzado volvamos atrás. Es decir, que dentro de 15 años o de 20, las tasas de negativas vuelva a la casilla de salida. Y eso ya está empezando a ocurrir. De hecho, ahora me lo comentaba Pablo, que tienen algunos estudios en el que se están detectando que la gente joven no tiene ninguna sensibilidad hacia el trasplante, porque lo ve como algo normal. Con lo cual, hay una responsabilidad por parte de los profesionales de la medicina, a ver cómo atajan eso. Supongo que contarán con los medios de comunicación y habrá que ver cómo podemos tocar la sensibilidad de los ciudadanos. Y es un nuevo reto, ¿eh? No es ninguna tontería lo que estoy diciendo. Cuando pasen unos años, seguramente las tasas de donaciones van a bajar. Van a bajar. Si a eso unimos que cada vez la población es más longeva, que hay más prevención de accidentes de tráfico, con lo cual, y está muy bien que cada vez haya menos accidentes y menos fallecidos en las carreteras, bueno, pues todo esto forma parte para que dentro de 30 o 40 años tengamos problemas para buscar donantes. Esto es un poco ya lo que he dicho, ¿no? La prensa como aliada insustituible, con la retroalimentación positiva de las experiencias de ambas profesiones, la simbiosis periodista-médico, la experiencia que yo tengo de haber hecho informaciones sobre trasplantes, posiblemente, y aquí Paz Gómez, la profesora Paz Gómez también ha hecho bastante, es una de las experiencias más enriquecedoras que tiene un periodista. Es decir, informar de un trasplante es algo que te llena de orgullo, ¿no? Es de estas cosas que las ves al día siguiente en el periódico y dices, jolín, ojalá pudiera hacer todos los días de este tipo de información, ¿no? Y luego, aquí lo ponía aquí al final, pero bueno, que es casi tan importante como las demás. Y es la legítima presión a las administraciones, que suena así muy diplomático, pero que significa que los periodistas tenemos que ayudar para que se invierta más en trasplantes, en donación, en cultura sanitaria sobre este asunto. Bueno, esto quizá sea menos importante, pero ¿cuáles son las obligaciones de un periodista cuando trata una información de trasplantes? Pues la confidencialidad del donante y del receptor, ahora. Porque si nos vamos al origen de los trasplantes, ahora os enseñaré una portada en la que, cuando fue el primer trasplante de hígado en Murcia, nosotros decíamos quién era el donante, dónde vivía, los años que tenía, cómo se había estrellado, y, o sea, una cosa que ahora está prohibido por ley, pero que en el origen de los trasplantes eso era habitual, ¿no? La alta dosis de responsabilidad. Pues, hombre, hay que intentar ser lo más escrupulosos posible, no caer en amarillismos,
como digo aquí abajo, evitar dramatismos inútiles. Uno cuando se pone a escribir de que salva la vida a alguien siempre tiene la tentación de hacer hay una novela en vez de un reportaje, ¿no? Entonces hay que evitarlo, porque eso al final lo único que hace es generar también ciertas expectativas que luego no son reales, ¿no? O sea, que también tienes que tener... Hay que ensalzar los trasplantes, pero sin perder de vista que un trasplante es una intervención que puede ir mal, ¿no? De hecho, si tiráramos de la lista de gente trasplantada, pues muchos fallecen después, ¿no? Pero lo importante es que eso se siga fomentando. Y aquí, bueno, es lo que os comentaba. He preparado algunas portadas, algunas informaciones sobre trasplantes, que realmente han sido hitos periodísticos en la región de Murcia, y los trasplantes llegaron para quedarse. Aquí veníamos hablando desde finales de los años 80, principios de los 90, de que sí, íbamos a empezar a hacer trasplantes. Íbamos a empezar, pero nunca empezábamos. Fue gracias al equipo que formó el doctor Parrilla en la Risaca, cuando se empezó a crear una unidad, se hizo el proyecto, nos dieron la acreditación para poder hacer trasplantes, no todos al principio, pero en fin, se empezó poco a poco, y digamos que el más impactante, el que primero se hizo fue el de riñón, pero digamos que el que tuvo mayor repercusión social fue el primer trasplante de hígado. En la región de Murcia, estar enfermo de hígado, tener una hepatitis, era prácticamente sinónimo, o una cirrosis, sinónimo de muerte segura, ¿no? Bueno, pues en mayo del 88, ahí tenéis al equipo, que la mayoría están ya muchos jubilados. Estoy viendo aquí en el centro al doctor Parrilla, algunos anestesistas. En fin, es una portada que a mí me gusta siempre ver, ¿no? Y aquí en el texto que desde tan lejos no se ve, pero ahí, por gusto, os voy a leer exactamente lo que decía, porque es muy curioso, ¿no? Estamos hablando de hace 4 días, ¿eh? No os creáis. Dice, un vecino del Palmar, de 52 años, ha recibido el hígado de un joven de 21 años, natural de Almería, que el pasado domingo sufrió un accidente de tráfico. O sea, que era facilísimo identificar al donante, ¿no? Después del trasplante de hígado, se llevó a cabo en la Risaca en julio de 1999, casi nada, y lo peor es que fui yo a cubrirlo, o sea, que fíjate, se han pasado... No quiero ya ni hacer la cuenta. Yo tenía 24 años. Me acuerdo que una tarde eran las 3:30, a las 4, que ya era coordinador de trasplantes Pablo Ramírez. Y me llama y dice, oye, que vente para acá, macho, que tenemos un trasplante, el primero de corazón, que ahora lo vemos. Bueno, ahora os enseñaré lo que luego hicimos cuando se cumplió el número 100, porque tampoco es que se hagan... Al año hay 8 o 10, o 5 o 4 o 3 trasplantes de corazón. Y aquel día, pues yo salí pitando para la Risaca, ahí a la zona de los quirófanos y tal. Y pues, la verdad que con muchísima responsabilidad, porque claro, 24 años te dicen el primer trasplante de corazón en la región de Murcia. Eso era un hito, pero de verdad, ¿eh? O sea, imaginaros todo el... Además, no había internet, con lo cual la gente no se iba a enterar hasta el día siguiente. No como ahora, que ahora ha salido corriendo 500 personas allí, hubiéramos hecho un despliegue. Que eso también estaría bien un día en la facultad, si queréis, acercarnos y hacer cómo sería una cobertura multimedia de un gran trasplante remontándonos a hace 30 años, ¿eh? Sería la leche. Este fue el reportaje. Ahí estaba el doctor Arcas, que fichó el Insalud precisamente para que hiciera esto, para que pusiera en marcha el programa de trasplante de corazón en la Risaca. Él venía de Madrid, él es lorquino, no sé si habéis oído hablar de él, y bueno, él era cirujano, era el jefe de cirugía cardiovascular de la Risaca, que ha sido hasta hace 6 o 7 años que se jubiló. Y bueno, y ese día, pues con el equipo, aquel creo que es el doctor Casinello, que hay aquí, y bueno, pues ese día se hicieron una foto histórica, porque es una foto histórica.
una de las cosas muy importantes en el tratamiento de la información sobre trasplantes. Independientemente de luego hablar con el paciente y que nos cuente cómo está y tal. La familia, ¿no? La familia, desde el punto de vista periodístico y humano, tiene también un gran valor, porque a la hora de elaborar una información sobre una persona trasplantada, te aporta, digamos, la importancia vital que tiene ese trasplante. Es donde te das cuenta de lo que ha conseguido la sanidad pública llevando a cabo un trasplante. O sea, una familia entera que tenían a su madre, a Dolores Sánchez, que se llamaba la trasplantada, que no sé si está por aquí la foto, no, ahora la veremos. Dolores Sánchez, es decir, estaban todos súper emocionados, un subidón, también muy escépticos, porque claro, era el primer trasplante de corazón que podía haber fracasado perfectamente. Pero fíjate que no fracasó, y ahora os voy a decir, este fue, bueno, voy a ir más adelante para contaros la historia de... No fracasó. 10 años después me fui a casa de Dolores a hacerle un reportaje. Y bueno, pues ahí la tenéis. Es una vecina de Sangonera La Verde. Y estaba, cuando la operaron, que creo que dentro se va a ver en el reportaje ahora, fijaros cómo estaba aquí. Estaba hecha súper delgada y luego estaba en casa, nada, pues estupendamente. Y me sorprendió mucho, de hecho luego lo destaqué yo en el reportaje, leyéndolo hoy, que hacía, pues desde 2010 que hicimos esto, pues casi 10 años ya. Tenía guardados todos los recortes de La Verdad en su casa, todos los periódicos, entonces me los sacó y tal, y estuvimos ahí hablando con ella. Hicimos un reportaje con el jefe de cardiología, bueno, que ahora es jefe de cardiología, que no era, el doctor Domingo Pascual, en el que nos contaba un poco pues, cómo había evolucionado y ya hicimos un poco balance de 10 años de programa de trasplantes, que ahí se ve un poco la curva. Al principio empezamos muy fuerte, luego fuimos bajando y bueno, ahora está otra vez reactivado con, ¿cómo se llama? El jefe de cardiología, cirugía cardiovascular. Bueno, hay un nuevo jefe, Sergio, que lo está haciendo también muy bien y está otra vez reflotando todo este tipo de operaciones. Bueno, después de ese trasplante vino el primer trasplante de páncreas, que esto fue en febrero de 2000, al poco tiempo. Todo esto eran acontecimientos sanitarios en la región. Aquí ya teníamos, no, aún no teníamos las transferencias sanitarias, seguía siendo la sanidad pública perteneciente al ministerio, y este era un vecino de Santa Eulalia, que el pobre estaba bastante mal, tenía una diabetes tipo 1 bestial y estaba muriéndose. Se le hicieron un trasplante, no sé cómo estará, pero bueno, fue el primero. Esto fue un hito porque gracias al trasplante de páncreas, muchos enfermos de diabetes se pueden recuperar, ¿no? Diabetes tipo 1 de estas superdegenerativas, pues gracias al trasplante hay gente que emprende una nueva vida totalmente, ¿eh? Se deja la insulina, etcétera, etcétera. O sea que es menos vistoso que el de corazón, por todo lo que lleva consigo el corazón y tal, ¿no? Hoy que es día de San Valentín. Pero... sí, sí. De las cardíacas, pues, efectivamente. Bueno, aquí en la habitación, con su padre, con las informaciones de trasplantes, o al final la gente no se queda con la historia, o sea, con el dato, la gente se queda con la historia. Si somos capaces, cuando contamos una información, de plasmarla en el rostro de alguien, o en la historia, o en sus problemas, seguramente la gente se acordará, si no se quedará como un dato más que pasará ahí en la hemeroteca y que nadie tendrá en cuenta. Aquí abajo hay también otra foto que está aquí, yo creo que este es Pablo, este que está aquí con la barba, y ahí también hay un equipo, me estoy acordando perfectamente de esa foto, ahí abajo en los quirófanos y tal, y bueno, la mayoría de ellos, yo creo que casi todos siguen trabajando en la Riseca.
Bueno, luego lo que os decía de las historias humanas, ¿no? Historia de trasplantados. Bueno, pues de vez en cuando conviene sacar la historia de algún trasplantado pues, que ha rehecho su vida, que puede hacer una vida normal, que da ejemplo un poco de cuál es el objetivo de hacer un trasplante. Que más allá del impacto del espectáculo que supone todo lo que lo rodea y el gran dispositivo que se monta, ¿no? Al final lo que queda es que hay un señor pues que con, no sé cuántos años tenía, eran 60 y tantos, pues se quedó subcampeón de ciclismo en los Juegos Olímpicos para trasplantados. ¿Vale? Bueno, la historia de Dolores ya os la he contado un poco. Y aquí vamos a la consolidación de estos programas. Un poco hilando con lo que os he dicho antes de que ya no son noticias los, salvo en cosas de estas. Cuando sea el 2000 de hígado, pues seguramente haremos otro reportaje, o el 1500, no sé. Este lo hizo Javier Pérez Parra, que es la persona del periódico que hace temas de salud y sanitarios ahora, y además lo hace muy bien. Esta foto es muy bonita. Yo creo que es una de las fotos más bonitas que tiene el doctor Parrilla en su día a día en la Risaca. Y aquí pues con toda la familia. Esta chica creo que era marroquí o no sé, era árabe. Y en fin, pues aquí también le dimos al número 1000 pues la cobertura que yo creo que se merecía, ¿no? También es verdad que para que nosotros en La Verdad hayamos podido hacer el seguimiento que se merecía toda la información relacionada con los trasplantes, ha tenido muchísimo que ver la gran y la buena relación que hemos tenido con la coordinación regional. Eso es fundamental. Es decir, la llegada de Pablo a la coordinación le dio un salto espectacular a cómo se estaba trabajando anteriormente. Una persona que siempre pone facilidades. Un poco, no sé si hay algún médico aquí o no. Tú eres médico. Los médicos en el trato con el periodista al principio son muy escépticos y te guardan mucho las distancias, con razón, porque ellos lo que quieren contarte a veces tú no sabes traducirlo, ¿no? Entonces eso genera un rechazo, es decir, no, es que cuidado porque yo te voy a contar una cosa y tú luego le vas a decir la contraria y tal, y no quiero malentendidos. Con lo cual, si hay una confianza mutua, lo que hablaba antes de la simbiosis, eso permite que contemos bien las cosas, ¿no? Y los profesionales de la medicina que quieren colaborar con los periodistas, pues al final hay entendimiento, ¿no? Si hay voluntad por las dos partes. Lo que os decía, los aniversarios. Pues fíjate, Dolores seguía 3 años después del anterior reportaje, o sea, desde el año 99 que le pusieron un corazón, ahí la tenéis. Yo ya desde el 2013 ahora, la verdad que le he perdido la pista. Pero pues está estupendamente. Es un reportaje que hicimos con ella y con el señor al que le habían implantado el número 100 en la región. Bueno, en la Risaca, que es el único que hace trasplantes de corazón. Todos los trasplantes se hacen en la Risaca. Algunos de médula ósea en el Moral en Meseguer. Aquí creo que también, ¿eh? en el Reina Sofía, pero solamente creo que son solo de médula ósea. Y, en fin, aquí hicimos un buen reportaje, también homenajeando un poco a los rostros a la gente que trabaja para que eso se haga realidad. Esa es la foto que antes veíamos en blanco y negro, que aquí sí, como ya teníamos color en el periódico, pues se pudo poner en color, del año 99, donde están el equipo de cirujanos que le intervinieron a ella. Y estos son los que han participado, algunos de ellos ya estaban con la otra, como Pascual, con Dolores. Otra de las tendencias periodísticas en las coberturas de los trasplantes que os comentaba, que digamos que sí tienen trascendencia y que en los periódicos, en los medios de comunicación en general se les da bastante cobertura, son a los grandes despliegues que permiten hacer múltiples trasplantes en diversos sitios de España, gracias a la coordinación excelente que hay
entre los distintos hospitales, los coordinadores de cada una de las comunidades autónomas. Este fue uno de diciembre de 2011. Pues fíjate, se salvaron 100 vidas, ¿no? 94 trasplantes, 13 de ellos en la región. Otra de las cosas que solemos trabajar en prensa es el de la concienciación, y siempre que hay alguien pues, con una enfermedad incurable que requiere la ayuda de los demás, ya sea desde el punto de vista pues, para hacer una operación que hay que recaudar fondos, o en este caso, porque estamos reclamando una donación, pues se hacen reportajes con las familias, ¿no? con los afectados. Con los menores, por supuesto, aunque ahora cada vez más se sacan a los niños en algunas fotos, sobre todo cuando son enfermedades raras, etcétera. Pero bueno, en la mayoría de los casos la intimidad del menor y el derecho a la imagen pues se le protege, ¿no? Otra historia. Aquí este señor que le hicieron un trasplante, pero que resulta que ha vuelto a la diálisis, etcétera, ¿no? Bueno, pues más o menos esto es lo que yo os quería contar. Era un pequeño paseo por la historia de los trasplantes a través de La Verdad, ¿vale? Que es el periódico que conozco y en el que he trabajado 21 años ya. Y no sé, preguntarme algo. Ah, sí, sobre el tráfico de órganos. Iba a contar también aquí algunas cosas, pero a ver, sobre el tráfico de órganos siempre llegan a las redacciones alguna información. El tráfico de órganos, aquí en España, yo creo que no hay tráfico de órganos. Puede haber algún multimillonario que intente comprar un órgano, eso sí. Pero no hay. Y luego los medios ahí nos han inculcado mucho que no informemos sobre. O sea, que no informemos. Que informemos si es verdad, ¿no? Pero que no fomentemos informaciones falsas sobre el tráfico de órganos. Es cierto que hay países. Yo en el discurso de ingreso en la Academia de Farmacia, que fue, como os imagináis, hay un rollazo que tuve que soltar 1 hora y media y tal, ahí sí que abordé eso. Y sí que estuve investigando, y tengo bastante bibliografía, que si queréis os la puedo pasar. Y ahí sí que hay ciertos países, sobre todo asiáticos, donde eso está al orden del día. Y otra cosa, algunas noticias las habréis compartido en redes sociales. A ver. ¿Habéis tenido algún feedback ahí? No, nosotros, la mayoría de estas noticias que yo he puesto aquí, las últimas sí, pero digamos que el boom de las redes sociales, el boom hace 5 años del boom de las redes sociales. Sí, pero que me refiero que todos estos casos, es que claro, es que en nuestra página web, que nació precisamente en el año 99, era como algo que teníamos ahí, como un ordenador tonto, ¿no? Donde las cosas iban entrando y no se le daba ninguna importancia. Es lo que he comentado. O sea, nosotros las informaciones que salían en la página web era lo que salía en el periódico de ese día. Pero no había una actualización 24 horas como ahora, ¿no? Con lo cual esos trasplantes la gente se enteró al día siguiente. Si tú llegabas al kiosco, primer trasplante. ¿Esto qué es, no? Ahora, pues, desde las 3 de la tarde, incluso seguramente, a través de las redes sociales, pero sobre todo a través de nuestra plataforma digital, o sea, de nuestro portal, habríamos hecho un directo del trasplante, nos habríamos ido allí, habríamos colgado vídeos, habríamos hecho un directo desde tal, o sea, habríamos hecho un despliegue. Sobre todo me interesa la parte de, porque bueno, sí que hay muchos medios que dan noticias sobre donación de órganos y tal, pero el feedback, ¿no? O sea, las respuestas de la gente, si tiene o no tiene repercusión. El feedback, a ver, tú cuando publicas, nosotros tenemos feedback. En Facebook hace poco publicamos, hace 1 semana y media o 2, la última estadística en la que la risaca, en que estaba otra vez a la cabeza. Pues la gente en Facebook lo comparte, no hay. Pero no son es decir, las redes sociales, habitualmente los temas que son virales o que funcionan mucho suelen ser los temas negativos. No nos vamos a engañar.
O sea, si dices que hay tráfico de órganos en las redes sociales, ya te aseguro yo que tenemos 2.000 retweets y 800.000 compartidos en Facebook y tal, ¿no? Pero cuando este tipo de noticias son bien acogidas, la gente se siente orgullosa de que su hospital sea líder y tal, y lo comparten. Y es cierto que no tiene muchos comentarios peyorativos. Mira a Rubén, porque Rubén, que es compañero de La Verdad, sabe más que yo de estas cosas, pero no hay muchos comentarios negativos a priori, ¿eh? Salvo que, en fin, que haya o que coincida con algún tema político raro, o que haya recortes, a lo mejor en la sanidad, y ese día haga 10 trasplantes. Puede haber algún desaprensivo que caiga en el comentario fácil de, joder, la gente se muere en lista de espera y aquí gastándonos 300.000 euros que vale cada trasplante de corazón, ¿no? Bueno, eso siempre puede haber alguien que lo diga, pero no es lo normal. Yo lo he visto, bueno, muchas gracias por la presentación. Nada, vosotros. Y la verdad es que yo creo que es importante lo que has comentado, de que es importante seguir difundiendo el mensaje de la trasplante de forma de que llegue, ¿no? Claro, claro. Mensajes que... Entonces, con respecto a lo que has comentado del estudio de adolescentes que hicimos precisamente, en el que sí que se vio que la actitud había bajado en los últimos años, pues sí que estamos empezando a generar algunas propuestas educativas, ¿no? En relación precisamente a los adolescentes, que hicimos el Donald Fest el año pasado. Sí. Y quizá pues esa difusión de las actividades de promoción que empezamos a hacer en ciertos colectivos, pues es importante también seguir dándole difusión para que también le llegue a la población, ¿no? Las actividades que se están haciendo. Totalmente. Sí, al final, al convertirse en una rutina, pues ya los trasplantes son una rutina. Hay un protocolo, los médicos están localizados en su casa, los llaman, vienen, tal, es decir, ya no hay... Las rutinas al final pues nos pasa en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Que como nos creemos que las cosas funcionan por inercia, no le prestamos atención hasta que un día petan y dices, ¿qué pasa aquí, no? Pues eso es lo que hay que evitar, sobre todo con estos casos, ¿no? Que además, si se vuelve otra vez a lo que era en el origen, es muy difícil volver a recuperar, porque los medios, o sea, los medios para llegar a la población, precisamente ahora, al ser tan diversos, bajo mi punto de vista, es mucho más difícil el impacto que tú puedes causar en la población con un trasplante que hace 20 años. Con lo cual hay que trabajarlo más. Llegarle ahora a la gente y tocarle la fibra con un trasplante es muy complicado. Es como cuando inventaron la tele, ¿no? Pues la tele era, y ahora pues, cualquiera va a pensar al contrario, ¿no? Pues es un ejemplo muy burdo, pero es que es así. Es así. Pasó con el SIDA. Bueno, claro. Nos relajamos porque efectivamente empezaron precisamente en grupos sociales donde antes empezaron a no tener prevención y hubo picos donde antes no había existido precisamente por eso. Bueno, está pasando con el sarampión, con los movimientos antivacunas y con todas las pseudociencias y todo eso. Un trabajo muy interesante y nos demuestra que al final es un músculo, ¿no? Tienes que entrenarlo y Totalmente. no dejarlo. Y uno de los motivos de por qué hacer esta jornada, pues también un poco eso, o sea, esto que nos planteas ya no emociona, ya no ya es normal. Ya es normal. Vamos a buscar discursos nuevos. Totalmente. Vamos a buscar propuestas educativas, vamos a buscar intervenciones. Otro tipo de formación. Con la tercera edad, con, no sé. Sí, totalmente. Distintos, bueno, cosas como las que hemos visto en el Congreso, como los Pablo Raez, sí, luego fenómenos sociales que eso sí que son noticias, porque claro, lo que comentas está claro, o sea, cuando ya escuchas 70 veces que somos líderes y que la ONT y que la ONT... Una música que se repite todos los años. Claro. Entonces hay que buscar discursos nuevos para poder mantener ese pulso. Y ahí está un poco el reto de tanto de los profesionales de la medicina como las autoridades sanitarias, los medios de comunicación, todo el mundo ahí. En fin, no sé hasta qué punto se está avanzando en eso o está es un poco parado. Yo me he acordado de una historia al ver el de corazón, porque decías que es verdad, las informaciones negativas tienen más tirón. Esto un poco como que te concilia, y cuando eres periodista y haces un tema de trasplantes, un poco te sientes, no es que te sientes profesional, que dices, bueno, lo que hacemos vale, pero también incluso cuando es negativo, porque me he acordado de un chico joven que le hice un reportaje porque estaba esperando un donante de corazón. Entonces era un chico joven, pero era muy grande.
y no había un corazón para él. Y cuando yo les conocí a él y a la mujer, hicimos un reportaje y al final murió. En no mucho tiempo. Y a mí aquello cuando tuve que contar que había muerto, me acuerdo porque te quedas así, pero es también una evidencia de que hay gente en la lista de espera que sigue necesitando donantes y que se sigue muriendo. Sin caerse en el dramatismo ni en tal, pero cuando has conocido al paciente y has estado con él, en nuestro caso como periodista, ni te cuento cómo, pues te cuesta la historia, pero dices, es que esta es la realidad, es que todo el mundo no tiene un corazón para trasplantar, pendiente en la lista de espera, como corazón otras cosas, y esa es la realidad. Así es. En fin, ¿alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias. Encantado de estar con vosotros y hasta la próxima.